Damos de nuevo la bienvenida para esta ponencia al Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, doctor Fernando León. Muy bien. Bueno, yo voy a comentar con ustedes un poco cuáles han sido los avances respecto a los compromisos de cambio climático en el Perú a nivel nacional, y para eso tenemos la siguiente presentación. Muy bien, los puntos que vamos a tocar en la presentación. Primero, el cambio climático, desafíos y oportunidades, la articulación en el marco nacional, porque hemos dicho que los desafíos del cambio climático se tienen que afrontar de manera articulada entre diferentes organismos, sectores y niveles de gobierno. Tercero, los avances y estado actual de la gestión del cambio climático en el Perú. Cuarto, el mecanismo de monitoreo, avance y reporte. Es muy importante que lo que vayamos avanzando respecto a acciones en cambio climático lo podamos reportar, lo podemos monitorear, hay indicadores muy concretos y claros para mostrar los avances. Quinto, el rol del MINAM para la implementación de las recomendaciones de OCDE y ODS, las contribuciones nacionales determinadas y el crecimiento verde. Sexto, el rol del sector privado en crecimiento verde. Como les había dicho en la mañana, pensamos que el sector privado juega un rol muy importante no solamente para el crecimiento verde, sino para la mitigación de emisiones de cambio climático. Y finalmente, los próximos pasos en la agenda Camino al Desarrollo Sostenible. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos un país mega diverso, tenemos un país con diferentes climas, con diferentes pisos altitudinales. Tenemos un país con una riquísima biodiversidad, una diversidad cultural también, pero tenemos un país seriamente amenazado con el cambio climático, ¿no? Desde la costa, subiendo y atravesando los Andes hasta llegar a la cuenca amazónica, presentamos vulnerabilidades en términos de aluviones, sequías, inundaciones, lluvias extremas, de deshielo de los nevados. Y eso representa realmente un desafío. Y claro, dada esta condición del país y muchas actividades económicas que se desarrollan desde el mar hasta la Amazonía, estas actividades económicas productivas también están amenazadas por los impactos del cambio climático. Tenemos también razones por las que el Perú es un país vulnerable. Tenemos zonas costeras bajas, tenemos zonas áridas, semiáridas, ecosistemas de montaña que son los responsables de proveer el recurso hídrico para la costa del Perú, pero que también son muy frágiles y están los glaciares en franco retroceso, zonas expuestas a inundaciones, sequías, zonas propensas a desastres naturales y zonas con coberturas forestales puestas al deterioro, ¿no? La deforestación es un gran problema en el país. Y tenemos efectos, y vamos a mencionar por lo menos tres que ya son claramente visibles en nuestro país: el fenómeno del Niño, la pérdida y retroceso de glaciares y las sequías y heladas e inundaciones, ¿no? Todo esto es parte de los desafíos que tiene nuestro país y que debe enfrentar de cara al fenómeno del cambio climático. Ahí solamente para mostrarles que algunas emergencias causadas por peligros climáticos en las regiones del 2003 al 2014, aquí están el número de emergencias climáticas y un mapa del Perú donde nos muestra cuáles son las emergencias climáticas que se han dado en las diferentes regiones, ¿no? Tenemos Arequipa con 1.464 emergencias por peligros climáticos desde el 2003 al 2014, y así podemos mirar a nivel nacional las diferentes regiones y cómo se han visto afectadas por estos peligros climáticos. Todo eso es parte de los desafíos. Pero así como hay desafíos, en el país también hay oportunidades al enfrentar el cambio climático. Y oportunidades que vienen de la mano con compromisos que hemos hecho en el frente internacional. Estos compromisos tienen que ver con las contribuciones nacionales determinadas y cuánta acción y trabajo tenemos que desarrollar para mitigar nuestras emisiones, ¿no? También tenemos recomendaciones de la OSD
que están orientadas a mejorar el desempeño ambiental y que también contribuyen a enfrentar el cambio climático. Pero ¿cuáles son las razones para hacer pensar de que el cambio climático y los fenómenos que vienen aparejados al cambio climático generan una oportunidad para el país? Primero, ahorro de costos y reducción de vulnerabilidad futura. Ahorro de costos y reducción de la vulnerabilidad futura, aumento en la competitividad. Si integramos la gestión de riesgo dentro de los proyectos públicos y privados, dentro de la generación de nueva infraestructura, dentro del desarrollo de nuevas fuentes alternativas de energía, podemos mantener la competitividad e incluso multiplicar la competitividad que ahora tenemos en los sectores económicos. Asegurar la sostenibilidad de acciones, costos evitados por acciones prontas y tempranas, fortalecimiento y creación de capacidades que permitan enfrentar el cambio climático y incremento de empleos verdes, ¿no? Cuando pensamos que podemos desarrollar nuevas energías para abastecer de energía a la creciente demanda por el crecimiento económico, podemos pensar que hay empleos que ahora no están y que se pueden crear. Por ejemplo, si pensamos que Arequipa tiene un gran potencial para aprovechar la energía fotovoltaica, nos preguntaríamos dónde están los nuevos ingenieros y los nuevos técnicos que van a dar mantenimiento al próximo 1.000.000 de paneles solares en Arequipa. Entonces, esos nuevos empleos, esas nuevas oportunidades laborales se crean a partir de diversificar nuestra matriz energética en este caso, pero también al diversificar nuestra matriz productiva o al hacer más eficientes algunos sectores productivos, también podemos generar nuevos empleos. Por ejemplo, si hacemos que la agricultura en los valles de Arequipa comiencen a reducir y hacer más eficiente el uso del agua, probablemente tengamos que utilizar nuevos dispositivos y nueva tecnología para hacer más eficiente ese uso del agua. Allí hay nuevos empleos, allí hay nuevas oportunidades de crecimiento. Entonces, enfrentar el cambio climático con una óptica de crecimiento verde, por el contrario de atrasar el crecimiento económico, más bien alienta y promueve el crecimiento económico a través de la creación de nuevos empleos, llamados empleos verdes. Bueno, una oportunidad enorme, ¿no?, en nuestro país respecto al potencial energético, es decir, nuevas energías para el Perú. El potencial solar, 3.000 megawatts es el potencial de energía solar en el país. ¿Y tienen idea de cuánto generamos ahora a través de este tipo de energía? 96 megawatts. Tenemos un potencial eólico enorme también en nuestro país, aprovechable de 22.500 megawatts. Y ahora apenas estamos aprovechando con 4 parques eólicos 232. Y el potencial geotérmico. Aquí en Arequipa tenemos un valle de los volcanes, ¿no es cierto? Un gran potencial para la geotermia, un nuevo abastecedor de energía. Tenemos un potencial de 2.800 megawatts en potencial geotérmico. ¿Y cuánto estamos utilizando ahora? Todavía nada. Entonces, esto lo que nos dice es que, en efecto, tenemos un país muy rico también en oportunidades para diversificar nuestra matriz energética y para cumplir con nuestros compromisos internacionales. Hay una oportunidad también porque si vemos cómo se ha venido dando el financiamiento para adaptación y mitigación al cambio climático en estos años, podemos ver que ha habido más o menos 1.244 millones de dólares de inversión en los últimos años para invertir en adaptación y mitigación al cambio climático. Pensamos que de ahora y a futuro los recursos van a seguir llegando y pensamos que los recursos tanto públicos como privados también se van a incrementar. En el sector público en particular, ¿cómo se pueden incrementar? Bueno, ya existe una directiva para que a nivel nacional los proyectos de inversión pública integren el concepto de gestión de riesgos, ¿no?
Cuando nosotros integramos el concepto de gestión de riesgos para la adaptación al cambio climático, estamos haciendo que las nuevas obras, producto de la inversión pública, incorporen acciones de adaptación al cambio climático. Hay mecanismos como obras por impuestos, alianzas público-privadas, y en el nivel internacional tenemos el Fondo Verde del Clima, que es una opción también para financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. En el Perú ya hay un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima. Está en Loreto, en una zona importantísima desde el punto de vista de provisión de agua, pero también de stock o almacén de carbono, que se llama el Abanico del Pastaza. Comunidades nativas están aprovechándose de ese proyecto y ya es un proyecto concreto financiado por el Fondo Verde del Clima. Hemos recibido también en el Ministerio del Ambiente un proyecto de la unión del gobierno regional de Ica y de Huancavelica, también para acceder al Fondo Verde del Clima. De modo que pensamos también que hay una oportunidad en términos de financiamiento para enfrentar el cambio climático. Pero ¿cuáles son algunos elementos que nos pueden ayudar a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Cuando conocemos nuestra vulnerabilidad e incorporamos estos elementos dentro de la planificación del desarrollo, estamos aprovechando oportunidades para enfrentar el cambio climático. También insertando el cambio climático en la competitividad nacional, en el sector privado. El sector privado es sensible a los efectos del cambio climático, pero si se toman medidas preventivas y se toman medidas proactivas, pueden más bien aprovechar los beneficios de la inversión para enfrentar el cambio climático. Reconociendo el valor de los enfoques tradicionales, género, interculturalidad. En la mañana tuvimos aquí a unos compatriotas de la zona andina, de aquí de Arequipa, donde hay muchos conocimientos y tecnologías tradicionales que también deberíamos rescatarlos y ponerlos en valor para enfrentar el cambio climático, ¿no? Las poblaciones andinas o altoandinas se enfrentan al cambio climático desde hace miles de años, ¿no? Y han generado acciones y tecnologías para enfrentarse a un clima agreste. Ellos también son y deben ser los llamados para estar presentes en este tipo de reuniones y aprender de las tecnologías tradicionales. ¿Cómo se tiene que enfrentar el cambio climático desde el punto de vista de la articulación nacional? Dijimos que es difícil enfrentar un problema de esta magnitud y de esta naturaleza pensando que solo lo va a hacer el Ministerio del Ambiente o solo lo va a hacer un gobierno regional. En realidad aquí necesitamos la actuación conjunta de todos los sectores. Y esto es un poco la mirada de cómo se puede enfrentar el cambio climático desde la planificación nacional. Tenemos los acuerdos políticos, en primer lugar, ¿no? El acuerdo nacional, el plan bicentenario. Ese plan está encargado de monitorear cómo se implementa el plan bicentenario a través de los diferentes actores nacionales. Luego tenemos instrumentos de gestión ambiental, la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental. Luego tenemos instrumentos de orientación nacional, la Estrategia Nacional del Cambio Climático, las contribuciones nacionales determinadas, que son nuestro compromiso, primero con el Perú y luego hacia afuera, en términos de reducción de nuestras emisiones, el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono, y finalmente tenemos los instrumentos de orientación en otros niveles de gobierno. El Plan Sectorial de Adaptación, eso tiene que ver con el gobierno nacional, las estrategias regionales de cambio climático y los planes de acción locales de cambio climático. Es decir, una articulación desde el nivel nacional y de las políticas generales hasta el territorio y hasta los planes en la localidad, de manera concreta. Es la forma como se debe enfrentar el cambio climático. Pero no solamente tenemos una estructuración a nivel nacional, sino también tenemos que mirar qué está pasando en el ámbito internacional. Y ahí tenemos el Acuerdo de París, como los mencioné en la mañana, en un par de días, el 4 de noviembre, se va a entrar en vigor el Acuerdo de París y aquí tenemos oportunidades para trabajar en términos de
contribuciones nacionales, mitigación, adaptación, el financiamiento desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo para financiar acciones tempranas de mitigación y adaptación al cambio climático, la transferencia de tecnología para enfrentar este fenómeno y la puesta en marcha de este acuerdo. ¿Qué estamos haciendo a nivel nacional? Bueno, tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con dos grandes elementos que tienen que ver primero con la mitigación y con la adaptación al cambio climático. Tenemos contribuciones nacionales determinadas para la adaptación al cambio climático en sectores claramente identificados. Agua es un elemento clave para movilizar la economía nacional y para suministrar un insumo básico para los sectores productivos. Agricultura es otro sector que se ve seriamente afectado por los cambios en el clima. La pesca, con los cambios en las temperaturas del mar, que pueden también traer consecuencias imprevistas y negativas para el sector industrial pesquero. Los bosques, que si bien es cierto, la tala de bosques y la deforestación en el país generan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Cuando conservamos los bosques y mantenemos los ecosistemas saludables, más bien nos ayudan también a mitigar los impactos del cambio climático y a ser más resilientes a las poblaciones alrededor de estos ecosistemas. 2/3 de nuestro país están cubiertos por bosques y de ahí la importancia de este ecosistema. Y en términos de salud, ¿no? Ustedes saben que la deforestación y los cambios de temperatura, los cambios en el clima, en los ecosistemas, traen como consecuencia la aparición de nuevos vectores que traen enfermedades. Entonces, el tema de salud es un tema crítico también para trabajar con las contribuciones nacionales respecto a la adaptación al cambio climático. Pero también tenemos contribuciones en términos de la mitigación del cambio climático, ¿no? Nos hemos comprometido a reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. 20% de este compromiso es no condicionado, es decir, se va a desarrollar con financiamiento público y financiamiento privado, y el otro 10% es condicionado dependiendo de la disponibilidad de financiamiento internacional para poder desarrollar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Pero, ¿qué nos dice este gráfico? Que podemos ganar en términos de cumplir con la meta de reducción de emisiones. 67% del cumplimiento de esa meta lo podemos lograr solo con un sector, que es el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, es decir, el sector forestal. Si enfrentamos la deforestación en el país, con eso ya podemos ganar 67% del cumplimiento de nuestros compromisos en términos de contribuciones nacionales determinadas. Y después el sector transporte, industrias, agricultura, desechos, entre otros. Estamos también construyendo un sistema nacional de transparencia, porque todas estas acciones tienen que ser comunicadas. Tienen que ser comunicadas a la población, tienen que ser comunicadas a los sectores, a los tomadores de decisión política, pero también tienen que ser comunicadas internacionalmente. Y en este sistema de transparencia tenemos construido el Infocarbono, que es un sistema que permite hacer el inventario de emisiones a nivel nacional, un sistema nacional de registro de iniciativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, RED, y construyendo un registro nacional de reducción de emisiones de CO2. Veamos el Infocarbono. El Infocarbono, que es una plataforma de información que permite tomar información y agrupar información de diferentes sectores, ¿no? El Ministerio del Ambiente, Energía y Minas, Transportes, Producción, Agricultura, Saneamiento, todos esos brindando información respecto al inventario de emisiones. El Ministerio del Ambiente compila, revisa, consolida esta información y con eso se desarrolla el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esta información no queda en el Ministerio del Ambiente, sino que se comunica al INEIL, al Instituto Nacional de Estadística e Informática,
al Sistema Nacional de Información Ambiental, al CINIA, y por supuesto a nivel internacional con los reportes a la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Cómo se reportan todos estos elementos? Bueno, a través de la Comunicación Nacional de Perú ante el Cambio Climático, ustedes conocen la tercera comunicación, y también a través del informe bianual de actualización del Perú, ¿no? Dos elementos que nos permiten reportar los avances que estamos haciendo a nivel nacional. Tenemos también 20 gobiernos regionales que ahora ya cuentan con estrategias regionales de cambio climático. El desafío es que los gobiernos regionales comiencen a desarrollar carteras de proyectos para implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. La gobernadora en la mañana nos ha dado una buena noticia, que aquí ya tienen una cartera de proyectos verdes para adaptación al cambio climático. Nos habló de proyectos de siembra y cosecha de agua y pensamos que tenemos que pasar de la planificación o de las estrategias a planes de acción y a carteras de proyectos concretas. 20 gobiernos regionales con estrategias regionales de cambio climático. Por otro lado, tenemos 12 medidas de mitigación apropiadas para el país, las famosas NAMA, en transportes, en residuos sólidos, industria, energía, construcción sostenible y agricultura, ¿no? Todo esto orientado a enfrentar el cambio climático. ¿Cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en la implementación de las recomendaciones OCDE, ODS, contribuciones nacionales determinadas y crecimiento verde? Pues el Ministerio articula procesos que se desarrollan en diferentes sectores y a diferentes niveles de gobierno, diseña políticas para enfrentar el cambio climático, sirve al ciudadano a través de información y a través, en algunos casos, de proyectos concretos, como por ejemplo el proyecto de inversión forestal que estamos desarrollando en la Amazonía, en 5 gobiernos regionales amazónicos, y ustedes dirán, ¿por qué concentrados en la Amazonía con este proyecto de inversión forestal? Porque, como les mostré antes, el cambio de uso del suelo y la deforestación representa casi la mitad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Diálogo a nivel intersectorial, intergubernamental y multiactor, y parte de ese diálogo es este interclima y los futuros interclimas que se desarrollarán anualmente. Aprovecha oportunidades y genera acciones sobre la base de indicadores y visibiliza los logros conjuntos que hemos desarrollado en esta materia. Yo les había mencionado también que un actor clave para enfrentar el cambio climático es el sector privado, y desde una óptica de crecimiento verde, el sector privado puede aprovechar nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado, ¿no? Cuando hablamos de ahorro de agua, por ejemplo, el sector privado tiene una amplia gama de posibilidades de traer nueva tecnología al mercado para ayudarnos a todos a utilizar de mejor manera y de la forma más eficiente el agua. Implementación de nuevas tecnologías para reducir costos de operación, mantenimiento, ser parte de la innovación y valor agregado y contribuir al crecimiento verde. Hay mucho espacio para el sector privado. Hemos dicho que hay 3.000 megawatts de potencial para energía fotovoltaica y apenas estamos con 100 de aprovechamiento. Entonces ustedes ven ahí que hay un enorme potencial para las inversiones del sector privado. Mejorar la eficiencia y productividad con criterios de sostenibilidad. El sector agrícola utiliza el 85% del agua disponible. ¿Qué pasaría si el sector agrícola decide reducir en 50% o hacerse 50% más eficiente en términos del uso del agua? Entonces, creo que ahí existe un gran potencial para mejorar la eficiencia y la productividad de sectores económicos. Reducir costos de operación, invertir en sostenibilidad y acceso a nuevas fuentes de financiamiento, ¿no? El sector privado también tiene una ventana en el Fondo Verde Climático para acceder a proyectos que tengan que ver con reducción de emisiones. Finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos en la agenda del cambio climático
con miras al desarrollo sostenible. Continuar con el proceso de incorporación del enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo en los 3 niveles de gobierno y de modo transectorial. Institucionalizar la coordinación entre los actores y los niveles de gobierno, porque nuevamente el cambio climático requiere la actuación conjunta de todos los actores. Y tercero, promover la participación e inversión privada en proyectos que incluyen enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático. Nuevamente, el sector privado es un sector fundamental para poder luchar contra el cambio climático. Hay acciones que me imagino también en el transcurso de estos días van a ser mencionadas aquí en este foro, y el sector privado, por ejemplo, de administradoras de fondos de pensiones, y creo que Aldo Ferrini iba a estar aquí para una ponencia. Ustedes dirían, ¿y qué tiene que ver una administradora de fondos de pensiones con la lucha contra el cambio climático? Pues el sector privado ya está tomando acciones concretas para ir adelante en esta vía. Muy fácil, las inversiones que dirijan los administradores de fondos de pensiones pueden ser inversiones dirigidas hacia sectores muy contaminantes o hacia sectores más verdes. Entonces, ya el sector privado está tomando acciones concretas al respecto. Pienso que sector público, sector privado, cooperación internacional, sociedad civil y organizada, tenemos que luchar juntos para enfrentar este gran desafío y tomar todas las oportunidades que para el país representa el cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias al viceministro León por esta presentación, que no es fácil porque es plantear todo el balance, ¿no?, de la gestión y sobre todo el reto de las diferentes posiciones. Comenzó con el panorama, ¿verdad?, de cuál es la situación actual, las razones del cambio climático, sus efectos, para llevarnos a los lugares con emergencia climática que en el Perú, si se han dado cuenta, son numerosísimos y lamentablemente van a crecer por las condiciones que se avecinan. Y luego llegó a los desafíos que nos llevan de nuevo a las oportunidades que comentábamos antes, ¿no? Y esto nos lo dan los compromisos que se han firmado recientemente por el Perú a nivel internacional. Y una de las recomendaciones que nos ha dado, han sido varias, por supuesto, pero una ha sido bien gráfica y significativa, ¿no? Ese potencial que tenemos en energías alternativas y sostenibles, y que nos lo da la diversificación de esa matriz energética, y todavía lo que nos falta por hacer. Felizmente nos falta mucho por hacer, luego tenemos muchas posibilidades de crecimiento en ello, pero tienen que ser ya, por un sentido común y por un tema de economía verde, puestas ya en fase inmediatamente. Y finalizando, en realidad, también otro ejemplo de esos compromisos, de ese 30% al cual el Perú se ha comprometido, ¿verdad?, hasta el año 2030, en llegar a esos límites de no emitir o de disminuir, mejor dicho, las emisiones de gases de efecto invernadero, como si manejamos sosteniblemente con una silvicultura clara y lógica, en el sector forestal podemos ya tomar un 67, casi un 70% de eso estaría ganado, ¿no? Así que está en nuestras manos y la verdad es que, de nuevo, agradecer el planteamiento y el balance, porque creo que ha sido muy claro y muy gráfico. Me han pasado otra vez, lo tengo que decir, porque para mí también es un placer ponerlo en público. La Estrategia Regional del Cambio Climático de Junín, como vieron que dijeron, oye, has dicho antes la de Ancash, nosotros también. Claro que sí, este es el sitio para decirlo, ¿no? O sea, hay un movimiento, ¿no?, regional, nacional, local, y con mucho gusto lo digo. Y con mucho gusto les digo que hemos terminado esta primera parte.